Hola mi gente, el día de hoy vamos a estar probando Starfield con mi RX 7600 de 8 GB en el sistema operativo Bayside a 4K a la par de un Ryzen 7 4700G, 16 GB de DDR4 a 3200 MHz a través de un NVMe Crucial P310 de 1 TB. Escogí hacer las pruebas con este procesador ya que Starfield es un juego que es muy pesado en lo que es en la utilización del procesador, y también es el procesador que más cercano en especificaciones es al procesador del PlayStation 5, a excepción de lo que son sus frecuencias. Y decidí utilizar la 7600 ya que es una tarjeta muy cercana en rendimiento a lo que es la 6700 de 10 GB, que es básicamente el GPU del PlayStation 5 base. De fondo, el ajuste que voy a estar utilizando a 4K, este es el ajuste óptimo de benchmarking, muy parecido al ajuste que es comparable con una consola. Y algo que les digo es que tuve que grabar con mi teléfono, ya que lamentablemente al grabar con OBS al mismo tiempo que estaba corriendo el juego a 4K no era posible. Comenzamos las pruebas en el planeta de Jemison. Este es uno de los lugares que más pesados es para el CPU. Y podemos ver que en modo calidad tenemos por sobre 30 cuadros, a veces pisando los 40. Y en modo rendimiento tenemos sobre 40 cuadros, a veces pisando los 50. Todo dependiente, claro, de lo que esté pasando en pantalla, pero no se preocupen. Según las pruebas del analista de bits, el PlayStation 5 tampoco alcanza las metas deseadas. Utilizando el mismo ajuste en un espacio cerrado y combate, podemos ver que el rendimiento aumenta bastante. Así que el rendimiento va a depender mucho de dónde estés y qué estés haciendo. Alternativamente, si quieren mejorar lo que es la calidad de imagen en el juego, así como si estuviéramos utilizando el PSSR de PlayStation, podemos introducir OptiScaler para poder habilitar lo que es el FSR4 y NT8. En Linux esto es una tarea un poquito diferente, pero parecida. Yo lo que voy a hacer para facilitarles, si tienen Linux y lo quieren hacer de esta manera, voy a poner un enlace de Dropbox con los archivos ya listos, y lo único que tienen que hacer es moverlos a donde está el ejecutable de Starfield para poder utilizarlo de inmediato. Yo sé que es un poco difícil de ver aquí porque tuve que grabar con mi teléfono, pero a pesar de que estamos usando modo rendimiento con FSR4 a través de OptiScaler, no estamos obteniendo el mismo resultado que FSR3 calidad. En lo que es rendimiento, la calidad de imagen es mucho mejor, se ve mucho más clara, y honestamente, si lo que quieren es experimentar, realmente vale la pena. En el ejemplo de espacio cerrado y combate de fondo, podemos ver que el rendimiento aumenta casi pisando los 60 cuadros en promedio, lo cual no está nada mal para esta combinación utilizando FSR4 a través de OptiScaler. Otra cosa que podemos introducir a este experimento con FSR4 es Frame Generation. Ahora ya los archivos que dejé para que ustedes puedan bajar están listos para que puedan activar Frame Generation. ¿Cómo funciona? Es que tienen que activarlo en el ajuste del juego, tienen que salir del juego, volver a entrar y está activo. Igual para desactivarlo, tienen que desactivarlo en el juego, tienen que salir del juego y así se desactiva. Es como en algunos otros juegos que tienen ese modo, ¿verdad? Y a continuación vamos a poner unos dos ejemplos de algo con lo que yo experimenté. Ya con Frame Generation activo, a mano izquierda tenemos FSR4 modo rendimiento, y a mano derecha tenemos FSR4 modo ultra rendimiento, pero aumentando la barra 42%, que vendría siendo como rendimiento alto o alto rendimiento. Nuestros cuadros se mantienen mucho más estables, la fluidez del juego aumenta, y algo que me gusta de este Frame Generation, que fue el de Nukem que activé, es que con el ajuste que puse
casi no tiene nada de ghosting. Honestamente se ve muy bien. La mirilla se ve perfecta al momento de estar moviéndola de lado a lado sin ningún inconveniente alguno, lo cual hace la experiencia aún mucho mejor utilizando Frame Generation. Y bueno, creo que con eso podemos comenzar la conclusión de este video. Pudimos ver que esta combinación utilizando Linux Backside puede lograr rendimiento bastante parecido, en ciertas ocasiones un poco por arriba, en ciertas ocasiones un poco por abajo de lo que ofrece el PlayStation 5 base con lo que es FSR 3. Pudimos lograr también implementar FSR 4 en el juego, lo cual es comparable, parecido a lo que es el PSSR, el escalador del PlayStation, que solo es exclusivo para la consola Pro. En este caso sería como utilizarlo en la consola base para mejorar la calidad de imagen. Pudimos implementar Frame Generation. Estas son cosas que se pueden utilizar, que a veces en las consolas no se puede. Claro, esto no es para tirarle tierra a las consolas. Quien prefiere las consolas está muy bien, pero aquí en computadora tenemos muchas más opciones para poder utilizar y sin necesidad de hacer tanto desastre. Bueno, si les gustó el video, por favor denle like. Si tienen alguna duda sobre lo mostrado hoy, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.